El siguiente es un programa recreativo y educativo que contiene elementos de lenguaje tipo A, sexo A, violencia A, salud A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o responsables. En Clásicos FM llegó el momento de inspirarse. Vamos a inspirarnos con Katiuska González y sus invitados que siempre tienen algo que contar. Bienvenidos a Gente que Inspira. Sintonizas Gente que Inspira. Hola, hola, muy buenos días. Qué placer saludarlos nuevamente. En nuestro primer programa de esta quinta temporada, Gente que Inspira está de aniversario. Cumplimos 5 años compartiendo con ustedes a través de estos micrófonos y de distintas emisoras a nivel nacional. Estamos felices nuevamente de estar acá, de compartir con ustedes, orgullosos por este aniversario número 5, por esta quinta temporada y por supuesto por durante todo este tiempo entrar a sus hogares, en sus vehículos y donde ustedes se encuentren, pero sobre todo por ganarnos su corazón, su confianza y su estima. Así que bienvenidos al programa que desde Valera busca enaltecer el emprendimiento y el talento venezolano. En este camino del emprendimiento, ¿no? Que además seguramente muchos nos hemos preguntado por qué ser feliz es rentable. Y les digo que la felicidad corporativa fue definida por el reconocido especialista en psicología positiva Tal Ben-Shahar, quien en su bestseller Happy dice que es una combinación entre ese significado y el placer. Si trabajas en algo que es significativo para ti, si sientes que es importante y si crees que haces la diferencia y además disfrutas ese trabajo, experimentas el placer al hacerlo, ese trabajo te entrega sin duda alguna felicidad, como a mí me entrega felicidad compartir con ustedes cada sábado y ahora en este 2025 dispuestos a traerles lo mejor, los mejores tips, herramientas para que ustedes puedan conocer cómo está el mundo empresarial, cómo está el mundo del espacio del emprendimiento y de alguna manera puedan crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado de la temporada, y quien me conoce sabe que para mí esto es como un mantra, es sumamente importante con quien inicie, quién es ese primer invitado tanto en radio como en televisión. Y bueno, con él vamos a hablar de un poco sobre la experiencia en el mundo empresarial y nada, te invito a que te quedes con nosotros, a que nos acompañes a escuchar a este profesional, quien es Luis Vicente García, y nos viene a dar una cantidad de información importante y nos compartirá también pues todo lo que él trae en sus nuevos proyectos para este 2025. Recuerda que mi nombre es Katiuska González, certificado de locución 58594, productor nacional independiente 33912. Esto es Gente que Inspira, más que un programa, un estilo de vida. No te vayas, ya volvemos con mucho más. Recuerda que llegamos bajo la presidencia de Antonio López, la producción José Fernández y en los controles Orlando Pocheco. Ya volvemos con nuestro invitado. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Regresamos a Gente que Inspira. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado vía Instagram Live. Él es Luis Vicente García, economista con más de 35 años de experiencia en finanzas, franquicias y emprendimiento. Luis Vicente se ha caracterizado por fortalecer a las personas a través de la motivación personal y la actitud positiva para que aprendan habilidades gerenciales, se conviertan en mejores líderes y continúen con una mentalidad emprendedora para alcanzar el éxito. Es speaker, así como también miembro del consejo editorial de revisión del Best Selling Author
Y bueno, ya lo tenemos acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Luis Vicente, por acompañarnos una vez más, y aprovecho también para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas gracias, Katy. Bueno, un placer de nuevo estar en tu programa Gente que Inspira, sobre todo con la manera que tú transmites y logras llevar temas que quizás se salen un poco de lo cotidiano, se salen del día a día en lo que estamos envueltos, y quizás nos permite pensar un poco más allá, diferente, con otra perspectiva de muy probablemente los temas que realmente importan. Sin duda, así es. Vamos a ver desde lo positivo esos que quizás a veces los sentimos como controversial. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, la economía, ¿no? O en un espacio de nuestro programa vamos a hablar de eso, del contexto económico, porque este programa, ese primer programa de Gente que Inspira, aunque inicia en febrero, siempre me gusta que la audiencia conozca cuál es nuestro panorama económico como país, que se sienta preparado, que con ese primer invitado reciba herramientas para poder enfrentar ese primer trimestre del año. Y así, bueno, vamos a iniciar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está ese panorama venezolano, el panorama económico en nuestro país? ¿Cómo lo pueden enfrentar no solamente los empresarios o los emprendedores, sino todos los venezolanos? Ese venezolano de a pie, el que está en un trabajo público o privado, ¿cómo lo podemos entender? Es interesante lo que mencionas, porque entender la economía nos lleva a cada uno de nosotros a saber en qué lugar estamos y sobre todo qué podemos hacer. Hay temas en la economía que por supuesto nos afectan a todos. Puede ser el Producto Interno Bruto, puede ser la inflación, la devaluación. Y pueden haber otros temas que quizás los sentimos alejados, como las tasas de interés, el tipo de cambio, la liquidez monetaria, pero que de alguna manera influye en todos estos factores, en todos estos elementos verdaderamente importantes, que son los que determinan el ritmo de la economía. Yo sí creo que es importante que aclaremos que las economías crecen y decaen, suben y bajan, a veces por periodos largos, a veces por periodos cortos. Sin embargo, una economía puede estar en una situación de fortalecimiento o de debilidad, pero dentro de eso van a haber sectores que se pueden fortalecer, o pueden haber regiones dentro del país que pueden tener entonces una realidad diferente. ¿Y a qué me refiero? Tú estás en Valera y por supuesto, si vemos todos los Andes, la economía de los Andes gira en algo muy distinto, como puede ser la economía del estado Zulia, o la economía de la isla de Margarita, o del sureste del país, como puede ser Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Cada uno va a tener un motor económico distinto, una disponibilidad de efectivo diferente, y eso genera una dinámica local que se aísla un poco de esta dinámica nacional. Cuando vemos el país desde el punto de vista de lo que es producción agrícola, obviamente a lo largo del país se hacen muchísimas cosas, pero después lo ves a la parte marítima, lo ves a la parte industrial del centro del país, lo ves a la parte de generación de energía, o puede ser industrias básicas, o el petróleo, que obviamente ya está bastante extendido por todo el país, y siempre vas a tener empresas que dan apoyo, que dan servicio, que están en la industria de alimentación, en la industria de la salud, y ahora vemos con estas tendencias mundiales que la tecnología, la digitalización, las máquinas que aprenden, todo lo que tiene que ver ahora con la inteligencia artificial, se mueve quizás en otra dirección. Entonces las empresas tienen que aprender a manejar el entorno. El entorno de nuestro país, en el entorno económico, ha sido muy cambiante, ha sido retador, pero sabemos que eso no es nuevo. Cuando dicen que estamos en una situación de la economía donde quizás este año la economía va a decrecer, el venezolano dirá, bueno, eso ya ha ocurrido en otras oportunidades. Aquí yo creo que lo importante es cómo puedo yo entender ese entorno y entonces ponerme a trabajar en ese sentido. Como te decía, hay sectores o hay industrias que van a crecer, hay regiones del país que pueden crecer aunque la economía baje, o viceversa. Entonces, ¿en qué sector estoy yo? ¿Qué tipo de empresa tengo yo? Tengo una empresa pequeña, mediana, grande. Estoy en el área de comercio, servicios, industria, manufactura. Es decir, vamos analizando que cada uno de nosotros va a tener una realidad diferente. Yo lo que siempre le digo a la gente, es que tenemos que tener claro
qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y yo que me he venido formando con un señor extraordinario que se llama Jack Canfield, él tiene sus principios del éxito. Es un libro que él sacó hace ya 20 años. El principio número 1 nos dice: asume el 100% de tu responsabilidad. El 100% de tu responsabilidad quiere decir que yo asumo lo que tengo que hacer. Yo soy no solamente responsable de hacerlo, sino que eventualmente yo tengo que rendirle cuentas a él. Pero él presenta una fórmula que es muy sencilla. Hay eventos y hay respuestas. Y la multiplicación de esa fórmula sencilla, eventos por la respuesta, te va a dar un resultado. Ahora bien, el evento no lo puedo controlar. Es decir, una sequía no lo puedo controlar, una inundación, una caída de toda la economía nacional, eso no lo puedo controlar. Pero si yo quiero cambiar el resultado, ¿qué es lo único que yo puedo cambiar? Lo que está en el medio, lo que depende de mí, que son mis respuestas. Y las respuestas de cada uno de nosotros tiene que ser: ¿qué puedo hacer para mejorar? Si estoy hablando de mi empresa, y hemos visto en los últimos 10 años cómo las empresas se han tenido que transformar, porque el consumidor ahora es diferente. Ahora consume menos, pero más frecuente. Ahora consume cosas más pequeñas, volúmenes más pequeños. Hoy consumo quizás de manera digital, que lo vi en Instagram, lo vi en las redes sociales, lo quiero y lo compro de inmediato. Antes teníamos que trasladarlo a una tienda. Entonces va a ser la respuesta que la empresa pueda dar a ese entorno que nos está ocurriendo para generar los resultados positivos que yo debo generar. Si lo llevamos al plano personal, hablan mucho, por ejemplo, del futuro del trabajo y dicen que los robots o la inteligencia artificial va a desplazar a los seres humanos del trabajo y no vamos a tener trabajo. La realidad es que se está definiendo que se van a necesitar muchos más técnicos, ingenieros, matemáticos, analíticos, personas que sepan de tecnología, pero por supuesto, todo lo que lo acompaña: manejo de contabilidad, recursos humanos, mercadeo, venta, finanzas, todo lo que acompaña una empresa. Pero lo importante va a ser que todos y cada uno de nosotros tenemos que entrar en el mundo de tecnología y entrar en el mundo digital, lo que significa que nosotros ahora vamos a tener que aprender de inteligencia artificial o aprender de todas estas nuevas herramientas que nos van a permitir que, de nuevo, cambiar la respuesta que yo le voy a dar a lo que está sucediendo en el entorno, porque yo quiero generar entonces un resultado diferente. Totalmente. En ese sentido, siempre hay sectores que de alguna manera ya ustedes ven como que se pueden proyectar, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos sectores de crecimiento? Pero esto lo vamos a responder al regreso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más acá en Gente que Inspira. Te inspiramos de una manera muy particular. Gente que Inspira. Y dejamos una pregunta en el aire, licenciado, en relación a esos sectores de mayor crecimiento, ¿no? Siempre conocemos pues los de salud, los de alimentación, pero ¿cuáles son quizás esos que se perfilan hacia ese mayor crecimiento? Que deberían tener un crecimiento sí o sí, de alguna manera. Bueno, no necesariamente sí o sí, porque hay otros factores económicos, demográficos y una cantidad de temas que te van a afectar. Pero que hay momentos donde hay sectores industriales o sectores económicos que van a tener, como te decía al inicio, un crecimiento diferente al del resto de la economía. Y sí, por supuesto, hablamos del sector alimentos. La industria de alimentos ha cambiado, está creciendo y se está expandiendo, no en todos los mercados de manera igual, y no todos los formatos van a ser iguales. Tienen formatos pequeños, medianos, en las zonas de quizás de mayor afluencia de gente. Tienen una cantidad de proyectos que se están desarrollando en Caracas alrededor de las líneas del metro. Tienes quizás en las zonas populares otro tipo de empresas que están surgiendo, porque al final la empresa tiene que adaptarse al gusto del consumidor y a las realidades del consumidor. El consumidor, como te hablaba antes, ha cambiado el patrón de consumo por distintas razones. Entonces yo me tengo que adaptar a ese patrón de consumo. Si el consumidor ahora va a salir más tarde, yo tengo que abrir más tarde.
Si quiere comprar por delivery, tengo que vender y ofrecer el delivery. Si quiere comprar por la aplicación, también tengo que yo adaptarme a eso. Entonces, ahí, ¿a qué me refiero? Sí, el sector de alimentos puede crecer y muy probablemente en ciertas regiones va a crecer, pero los servicios que van acompañando al sector de alimentos también van a crecer. ¿Y a qué me refiero? Si ahora tú tienes un app, te voy a comprar para que tú me hagas el delivery, alguien me va a llevar esa compra a mi apartamento, a mi edificio, a mi casa. Si estoy comprando materiales industriales, me lo van a llevar a mi planta. Entonces, por un lado será motorizado, por otro lado será algún tipo de transporte, por otro lado serán camiones. Hay empresas que ahora, cuando te despachan sus productos a otra parte del país, se regresan recogiendo los insumos de los productores que quizás no tienen la capacidad ahora de mandártelo a donde está tu planta. Entonces comenzamos a ver una cantidad también de áreas en servicio, en comercio, en logística que pueden crecer. El área de salud está cambiando y no es que nos enfermemos más. Somos más conscientes de los temas de salud, como lo hablábamos en el corte, pero adicionalmente eso nos lleva a pensar que entonces las personas tienen otro tipo de servicio. ¿Qué puede significar eso? Quizás farmacias más pequeñas, más cerca, o espacios donde yo tenga acceso a médicos o enfermeras y enfermeros desde un punto de vista distinto que tener que ir a un hospital. Comenzamos a ver los espacios o los locales que tienen este servicio de atención primaria de emergencia. Es decir, comienzas a ver que hay áreas que están cambiando. Entonces, la industria de la salud, acompañada de la industria de todo lo que son los farmacéuticos, te va a cambiar. Pero además de la parte de medicinas y todas estas cosas, vas a tener todo lo que es el área de bienestar, el área de cuidado personal, que también comienza a crecer. A todo esto lo acompaña un área tecnológica importantísima. En el país se han venido haciendo cosas muy importantes, cosas de desarrollo tecnológico, en inteligencia artificial, como hablábamos antes, todo lo que tiene que ver el cuidado de mantenimiento de las neveras, de los cultivos. Hoy las tecnologías te permiten hacer cosas maravillosas. Entonces quizás no nos extrañe ver cultivos que están supervisados con drones, donde se los aprueben, o hoy neveras más especializadas que no solamente te miden la temperatura, sino que le van a avisar al productor que el producto se me está acabando para que manejen el inventario y el inventario venga automáticamente. Todo lo que tiene que ver con logística y distribución y sobre todo la parte automatizada, que las cadenas más grandes lo van a ir desarrollando o ya lo tienen desarrollado. Tienes el área de servicios, que ha cambiado también. Por ejemplo, si te hablo desde el punto de vista de las ciudades, hace muchísimos años se decía que no había suficientes parques infantiles. Quizás hoy no hay suficiente espacio para los jóvenes, pero dentro de unos 10, 15, 20 años vamos a necesitar espacios para gente mayor, porque la distribución de la población venezolana cambió. Antes la pirámide de la población era mucha gente joven, menos gente un poco mayor y poca gente vieja. Hoy la pirámide se ha expandido arriba, se ha reducido abajo, entonces vas a tener un número de personas mayores a los cuales también vamos a tener que atender, darles servicios, apoyarlos. Y ahí tienes desde recreación, por ejemplo, pero también tienes cuidado, tienes el apoyo, tienes el transporte, tienes la logística y productos que hay que ahora que crear y generar para esa generación quizás o esa población más grande. Y entonces vas viendo que hay sectores que sí vamos a ver que pueden crecer. Tendrás sectores en la agricultura, tendrás sectores en el área de turismo, tendrás en el área de transporte también quizás una renovación. Entonces, bueno, vamos a ver, como te decía, zonas y áreas donde vamos a ver un crecimiento, porque entonces viene una nueva inversión, viene una nueva necesidad de hacer algo distinto, y bueno, eso nos va llevando al cambio, y el cambio, más allá de que puede haber mucha gente resistida a un cambio, el cambio también te lleva a presionar a que tú hagas las cosas distintas, mejor, y hoy tiene que ser más eficiente, más productiva, que se le acerque más al cliente, pero sobre todo satisfaciendo los gustos y las necesidades de nuestro consumidor, como se le habla hoy, que tiene que ver centrado y enfocado en el cliente, el customer center, ¿no? Totalmente. Hay algo importante en eso, ¿no? Cuando se está creciendo, cuando se está innovando, es de alguna manera el diagnosticar los riesgos, el ver previamente cuáles pueden ser estos riesgos de crecimiento. Y otro importante que también tiene que de alguna manera analizar ese empresario o emprendedor
es su capital humano, cómo poder seguir apoyándolo para que él se quede contigo, para que fidelice contigo, para que desarrolle como que ese amor y ese compromiso con tu marca y con tu empresa. Y de eso vamos a hablar al regreso, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que a veces resulta complejo, pero que tenemos gente muy buena, muy preparada y que a veces se compromete con nuestras marcas. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con Luis Vicente García. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Continuamos y bueno, dejamos esta pregunta en el aire en relación a esos riesgos. ¿Cómo pueden los empresarios o los emprendedores medir esos riesgos? ¿Hay alguna fórmula para entender cuál pudiera ser mi riesgo ante una eventual inversión o desarrollo de nuevo producto? Y lo otro es el talento humano. ¿Cómo mantenerlo conmigo? En el tema de los riesgos tenemos que entender de nuevo el entorno, ¿no? ¿Qué le está pasando a la economía? Si yo necesito financiamiento, ¿cuál es la realidad del financiamiento? Si lo puedo conseguir o no lo puedo conseguir, y si lo consigo, ¿a qué tasa de interés? Y si es la tasa de interés que me la van a fijar de una manera que yo sé y conozco, o una manera que puede ser diferente. Entonces, bueno, esos son factores que tú tienes que poner en esa ecuación. ¿Qué puede pasar con las regulaciones, los impuestos, las necesidades de pago, algún impuesto para fiscales, impuestos municipales? Todo eso va sumando y se le agrega el riesgo. Tienen que entender cómo está la economía, por supuesto, más allá de lo que hemos hablado. Pero dentro de la economía está el gasto privado. El gasto privado es lo que tú, yo y todas las personas gastamos en el día a día de nuestra vida a lo largo del año. A veces se aumenta porque tenemos una mejor condición, pero a veces se reduce porque tenemos una condición diferente, la situación del país es distinta, la situación de la empresa es distinta. Entonces eso nos lleva a que nosotros también cambiamos nuestros patrones de consumo. Una semana consumimos más, una semana consumimos menos, quizás la semana de las quincenas, 15 y 30, podemos consumir un poco más o darnos algún pequeño lujo, pero quizás ahora el 15 y 30 se utiliza no para darnos ese lujo de antes, sino, por ejemplo, hoy voy con esa 15 y 30, ahora es que yo voy a hacer mercado de farmacia, útiles escolares y la ropa para mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esa parte de los riesgos que también tenemos que ir entendiendo. Pero al final son riesgos económicos, son riesgos sociales, son riesgos de inversión, son riesgos de el plazo en que vas a hacer la inversión, cuánto tiempo te va a tomar desarrollar ese producto o ese servicio que quieres dar. Si te va a tomar 2 años y el mercado está tan cambiante, cuando ya lo vayas a lanzar ya lo vas a tener que cambiar otra vez. Hoy se habla mucho de las carreras que no existen. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la industria de las aplicaciones, la industria de las apps, se creó hace 15 años. Y digo hace nada más porque la comparamos con industrias que tienen 100, 200 o 300 años. Obviamente son cosas que son muy recientes, pero mira el impacto que han hecho. En todo hoy ya no tenemos un teléfono celular como lo sabemos. Tenemos un dispositivo inteligente que nos permite hacer casi todo lo que uno puede imaginar. Entonces, hay que medir los riesgos bien, hay que entender los riesgos y sobre todo hay que actuar sobre ellos. Y el otro punto de tu pregunta, el talento. No hay nada más importante en una compañía, en un equipo de trabajo, en un equipo deportivo, en una familia, que el equipo que tú tienes a tu disposición. Pero ese equipo puede ir y venir. ¿Qué es lo importante? Que el equipo siempre esté formándose, siempre, que esté actualizado, pero adicionalmente que tenga la mejor disposición. Y la mejor disposición significa que yo voy a dar lo mejor de mí. Obviamente no todos los días estamos igual, no tenemos el mismo humor. Hay gente que dice que se levanta con el pie izquierdo aunque se haya despertado con el pie derecho. Pero tenemos una cantidad de temas que sí nos están afectando. Y eso lo que quiere decir es que muy probablemente yo puedo hacer algo que motive o que desmotive a mi equipo de trabajo. Una realidad en torno al tema de motivación es que la motivación depende de nosotros. La motivación es casi 100% personal. Pero nosotros como líderes, nosotros como gerentes, ¿qué podemos hacer? Podemos eliminar los factores que desmotiven
a nuestro equipo de trabajo. ¿Y a qué me refiero, Katiuska? Puede ser el ambiente de trabajo, puede ser la oficina, puede ser que no se ha pintado o limpiado mucho tiempo, puede ser que no tenemos un espacio para comer, puede ser que no hay flexibilidad en un momento donde ya hoy el trabajador requiere flexibilidad. Porque si tú tienes que ir a un médico al colegio de tus hijos, estamos pidiendo permiso, estamos pidiendo horas, o estamos pidiendo días de vacaciones que quizás los pudiésemos utilizar de otra manera. Entonces hoy hay que entender que, sobre todo las nuevas generaciones, los millennials y los Z, tienen una realidad distinta a lo que puede tener una persona que era de la generación anterior, un baby boomer o una generación X. Básicamente, ¿por qué? Porque tú tienes una realidad que es que hoy, así como antes uno trabajaba para después vivir, hoy uno vive para trabajar, para después estar trabajando. Entonces las horas de trabajo se redujeron. El compromiso del fin de semana ya no lo hay. Las noches yo voy a salir más temprano porque no me voy a quedar trabajando. Quizás nosotros lo hacíamos porque era la manera que se hacían las cosas. Hoy, muy probablemente vamos a decir, sí, así se hacían las cosas antes, pero ya no se hacen hoy. Entonces el talento hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que nutrirlo. ¿Y cómo lo nutres tú como líder? Bueno, lo puedes empoderar, le puedes dar herramientas, le puedes facilitar posibilidades de inversión. Y no estoy hablando que le des una nueva computadora, una nueva aplicación, un nuevo celular o un nuevo escritorio, sino herramientas para él también o para ella también. Herramientas para aprender, para mejorar. Y de nuevo, no solamente como profesional, sino también como persona. Porque al final el que va a ser exitoso es este profesional que es la misma persona. No lo podemos separar y no lo debemos separar. Entonces yo tengo que trabajar en la persona, ese ser humano, porque al final del día todas las empresas van a reportar número de horas o número de productos, número de servicios, ventas en unidades, en bolívares, en dólares, en lo que tú quieras, pero la realidad es que los que hacen que esas ventas se lleguen, que esa calidad de producto me llegue al usuario o esa cantidad de productos que yo logré vender, se logran a través de la gente y del equipo comprometido que todos nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Así es, vamos a ir a una pausa, culminamos así nuestra primera hora de programa. Vamos a pedirle al licenciado que se nos quede un bloque más para hablar de Incrementum Academy y de sus proyectos en este 2025. Ya volvemos. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Y iniciamos nuestra segunda hora y bueno, vamos a hablar de este proyecto Incrementum Academy que de alguna manera en Venezuela, no sé si en el mundo, pero bueno, acá en Venezuela lo lidera Luis Vicente García. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué vamos a encontrar en este proyecto? Además que tiene como baluarte la formación y la academia. Así es, mira, Katiuska, para mí ha sido un proyecto bellísimo que no solamente lo he podido desarrollar yo, sino que me ha acompañado mi familia, mi esposa, mis 2 hijos. ¿Por qué? Porque al final, para que tú puedas hacer algo, tienes que tú que estar comprometido y la gente que te rodea tiene que apoyar, ¿no? Yo me formé como coach gerencial quizás hace ya 14, 15 años. Y cuando yo estaba en ese proceso de formación, quizás yo me di cuenta que, bueno, parte de lo que yo había hecho toda mi vida era ayudar a la gente, guiar a personas, apoyarlos con ideas. Yo siempre era el que les decía a la gente, sí, ve un curso y aprende, pero cuando vengas nos das un resumen de lo que aprendiste para que todos los demás compartieran. Conocía personas maravillosas que le compraban, por ejemplo, un libro y se lo daban a todos los empleados de la compañía con la idea que el día 27, 28, 29 de cada mes se reunían, hablaban de las ideas del libro y cómo alguna de esas ideas podía mejorar lo que hacían en la compañía. Entonces, bueno, es parte de un proceso que para mí fue una evolución natural. Como te decía antes, yo decía que mi gente era el enfoque y era mi foco de atención porque son los que producen los resultados. Y los equipos de trabajo es lo que te dan eso, ¿no? Entonces, yo comienzo a investigar qué puedo hacer para yo apoyar precisamente a las personas. Y no quería ser un consultor que entra por un proyecto de 6, 9 meses, porque creo que hay maneras distintas de hacerlo y hay gente que hace su proyecto de consultoría y lo van a hacer mejor que yo, porque son expertos cada uno en sus áreas.
Pero yo decidí entrar en lo que es este tema de desempeño y rendimiento de los equipos de trabajo, porque yo creo que eso es uno de los puntos más claves que nosotros podemos tener y como líderes o gerentes podemos mejorar. Y al mejorar cómo funciona o cómo opera tu equipo, ¿qué es lo que estás haciendo? Mejoras el ambiente de trabajo, mejoras la cultura organizativa, pero adicionalmente entonces creas un equipo que esté cohesionado, que esté unido y que sepa exactamente a dónde está yendo. Estuve varios años dedicado a eso. Estuve, como tú bien decías al inicio, 7 años y medio como gerente general de Benancham. En paralelo fui presidente de Profranquicias, muy ligado, como decías al inicio, al mundo de las franquicias. Pero desde hace más de un año retomé a mis 63 años mi proceso de formación, ahora como te decía antes, con Jack Canfield, que por cierto ayer puse en mi página web, porque ahora se las doy, una entrevista que me hizo Jack Canfield a fines del año pasado, que ya salió ayer. Y bueno, es parte de un proceso de aprendizaje. Y hoy me dedico precisamente, como tú decías, a ayudar, formar y a guiar personas en 3 áreas importantísimas para mí, que son mis 3 pilares de acción. El primero, desarrollo de líder. Y el desarrollo de un liderazgo quiere decir cómo puedo yo apoyarte en tu proceso de crecimiento como líder, en lo personal y en lo profesional, en tu entorno familiar y social o en tu entorno laboral. Y para mí dentro del liderazgo tienes 2 áreas también importantes. Una, por supuesto, como hemos hablado, del equipo de trabajo y cómo formar equipo y trabajar cohesionadamente con el equipo. Pero hay otro tema que es muy importante para mí, que tiene que ver con el tema de la mentalidad. Hay un libro extraordinario de la profesora Carol Dweck que se llama Mindset, en español lo tradujeron Mentalidad, y que tiene que ver mucho con lo que ella habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Si tenemos una mentalidad fija, las cosas se hacen así porque siempre se hicieron así, no hay necesidad de cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar el producto o mejorar el producto? Mientras que la mentalidad de crecimiento te va a decir, tú tienes que estar enfocado en cómo una mejora continua y un cambio continuo. Ahí vemos la filosofía japonesa en los métodos Kaizen o una cantidad de otros temas, que es evolución continua, que te van a permitir estar siempre mejorando lo que estás haciendo para ti y para tu cliente. Y eso me lleva a mí a entrarle entonces a todo un tema que yo he estudiado y he visto por 20 años, que tiene que ver con la motivación y la actitud. Como te decía al inicio, la motivación depende de nosotros, no depende de más nadie. Mi motivación depende de mí. Yo puedo hacer algo para mejorar las condiciones que quizás desmotiven a las personas que están alrededor de mí, pero en realidad la motivación depende de ti. Pero también depende cómo tú ves el entorno, como estábamos hablando antes. Si tú ves el entorno como algo negativo que te va a afectar, no hay nada que puedas hacer. Si tú ves el entorno como algo que, a pesar del entorno, yo voy a tomar una serie de decisiones y acciones y respuestas que me van a permitir obtener los resultados que yo quiero, entonces tu visión del mundo va a ser distinta. Y es lo que yo llamo que es una actitud positiva. Porque es muy distinto tener una actitud neutra o una actitud negativa a una actitud positiva, que es diferente al optimismo, porque por supuesto uno no puede estar feliz y sonriente el día entero, ni todos los días. Uno es real, uno es ser humano también. Pero si en la mayor parte del tiempo tú le dedicas la atención a poder crecer, a poder orientarte a ser mejor, a poder ayudar a los demás, tu mentalidad va a ser distinta. Y esa combinación de motivación con actitud es lo que yo llamo motitud, que para mí es todo una filosofía de trabajo. Otro día podremos hablar de ello con el mayor de los gustos, porque eso es algo que me apasiona. El segundo pilar tiene que ver con productividad y desempeño, precisamente. ¿Cómo hago las cosas mejor, las cosas de manera más eficiente? Ahí tengo una serie de talleres que me permiten ayudarte a cómo ser más efectivo. Otro libro maravilloso que les recomiendo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es de Stephen Covey, un libro extraordinario. Y entonces, bueno, también eso te va a ayudar a mejorar muchas de las áreas de tu compañía y de lo que tú haces. Hoy se habla de la hora de 4 semanas, hoy se habla del club de las 5 de la mañana. Son técnicas y tácticas que te crean habilidades, pero lo más importante, te crean hábitos. Y los hábitos son los que nos permiten hacer las cosas que todos los días hacemos. Y el último pilar, para mí, que es importantísimo, es el desarrollo de habilidades gerenciales. Todos tenemos que saber hablar y escuchar, todos tenemos que saber desarrollar la empatía, todos tenemos que saber manejar el tiempo, como te decía antes, se gasta o se invierte.
se nos va de la mano o tenemos algo tangible que podemos demostrarlo después. Herramientas de ventas y de mercadeo, herramientas de comunicación, es decir, una cantidad de cosas que entonces al profesional, de nuevo, ser humano, esa persona que quiere mejorar, lo puedo ayudar y lo ayudamos de distintas maneras. Tenemos cursos, el 18 tengo un webinar gratis, lo pueden ver en mi página web de incrementumacademy.com. En la parte de eventos van a ver, pero ahí también comparto entrevistas, comparto artículos. La página web acaba de salir la semana pasada, está en proceso de desarrollo todavía, va a estar en proceso de crecimiento, pero ahí ya van a ver una cantidad de instrumentos que van a poder inclusive descargar, donde van a tener algunas fichas, algunas evaluaciones personales que pueden hacer precisamente para estar mejorando de manera continua. Y ese es el enfoque de Incrementum Academy, ayudarlos, formarlos a través de programas de coaching gerencial, a través de entrenamiento corporativo y workshops que de alguna manera permiten que nosotros como personas y profesionales estemos creciendo siempre de la mejor manera posible. Excelente, vamos a preguntar al licenciado si se retira o continuamos un espacio más. Sí, por 7 minutos más tengo. Ok, vamos a una pausa cortita con un tema cortito para que al regreso entonces nos hable de estos proyectos, porque hay un regalo que él tiene por su cumpleaños y para que les dé todos los datos a la audiencia. Ya volvemos. Te inspiramos de una manera muy particular. Gente que inspira. Regresamos a Gente que Inspira en este bloque final con nuestro invitado y bueno, él está de cumpleaños, está en su mes de cumpleaños y tiene un regalo para todas las personas que, bueno, que lo siguen y a todos, él se lo quiere dar a todos este regalo, ¿no? Hablemos sobre eso. Así es, Katiuska. Yo comencé ya desde que lancé Incrementum Academy a hacer una serie de webinars mensuales gratis, sin costo para las personas. Comenzamos hablando de productividad, después tuvimos uno de liderazgo, después tuvimos otro, como te decía, de herramientas gerenciales. Tuve una semana de coaching abierta al público en el mes de diciembre. Y ahora para el mes de febrero estoy ofreciendo para el día 18 de febrero, 6 de la tarde, hora de Caracas, un pequeño webinar de 45 minutos donde voy a estar hablando del camino al éxito. El éxito es algo distinto para todos, tiene una definición muy personal y también va cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero el éxito es algo en lo que se trabaja, que se construye y que tenemos también que proponérnoslo para planificarlo y definir cuáles son los pasos que tenemos que ir. El concepto de claridad en gerencia es muy sencillo. Quiero saber dónde estoy, dónde quiero estar y qué es lo que tengo que hacer para llegar hasta allá. Bueno, imagínate que un webinar corto donde te voy a hablar de distintas herramientas precisamente para tú dar esos pasos importantísimos de cómo alcanzar tu éxito. Pero muy bonito también, voy a estar ofreciendo un programa de coaching de 12 semanas para un grupo muy reducido de personas, específicamente enfocados en cómo vamos a trabajar para crear el plan para que tu año 2025 sea un año realmente extraordinario. Entonces, la invitación para todos, que es mi regalo de cumpleaños, mi mes de cumpleaños, invitarlos a que nos acompañen el 18 de febrero precisamente por Zoom, y pueden buscar toda la información en mi página web incrementumacademy.com, academy con Y al final, y ahí van a ver la información, como les decía, entrevistas, formatos, artículos, formatos descargables, y van a ver la información del webinar, eventualmente del programa de coaching y todos los webinars mensuales que voy a tener. Yo siempre quiero dejarle a la gente con dos cosas. La primera, felicitarlos por estar aquí con nosotros. Felicitarlos por tomarse el tiempo de querer aprender un sábado en la mañana o un domingo en la mañana, si nos ven mañana. Son espacios muy cortos que se nos van quizás a lo largo de una semana tan compleja y tan dinámica, pero que son importantísimos, como hablábamos antes, para recuperar nuestra tranquilidad, para pensar en temas distintos. Los invito siempre a que hablen de cosas diferentes, de noticias positivas, pero de tendencias y cosas que de verdad les llamen la atención. Y lo otro, a mí me encantan las frases, hay muchísimas frases que podemos utilizar
tengan una frase y si les gusta se la queden para ustedes y si no que la busquen. Hay varias frases que a mí me han marcado. Una fue de Henry Ford, que decía: si crees que lo puedes hacer o crees que no lo puedes hacer, tienes razón. Él lo decía de otra manera: si crees que es fácil o si crees que es difícil, tienes razón. Pero aquí yo lo llevo a eso. Si nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo y llevarlo adelante, lo podemos hacer. Si lo puedes hacer, perdón, lo puedes construir. Es cambiar un hábito, es cambiar nuestra mentalidad. Recuérdense que nuestras emociones nos afectan los pensamientos. Los pensamientos nos van a afectar las acciones que vamos a tomar, las palabras que vamos a decir y por lo tanto los resultados que vamos a obtener. Entonces, si todo lo hago yo una cadena donde voy construyendo, el resultado va a ser, como decíamos antes, positivo, porque va a ser el resultado de nuestras propias respuestas a esos entornos, a esos retos, a esas dificultades, a esas incertidumbres en las que quizás hemos vivido por demasiados años, pero donde logramos construir esos espacios positivos para nosotros, nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Muchísimas gracias. A mí me gustaría despedirme con esta pregunta para un caballero que ha recorrido el mundo, que ha sido formado y capacitado quizás por los mejores en el mundo, que ha estado en los mejores espacios a nivel empresarial y a nivel incluso personal. Y es Venezuela, nuestro país. Sigue siendo una opción, sigue siendo un mercado atractivo. Luis Vicente García sigue invirtiendo en nuestro país. Ahora, digámoselo al mundo. ¿Seguimos siendo una opción y un mercado atractivo para los inversionistas en el mundo? Se me perdió la última parte que dijiste, pero te digo que sí. Tú estás en Valera, yo estoy en Caracas, estamos aquí, hay gente decidida a crear. Uno crea país donde decide estar. Y uno crea país no por la situación, sino a pesar del entorno y a pesar de la situación. Cuando vemos que hablábamos de que hay entornos que van a crecer, industrias que van a crecer, regiones que van a crecer, entendiendo que hay otras que no lo van a hacer. Bueno, las oportunidades están allí. Siempre hay oportunidades, simplemente tenemos que buscarlas. Y quizás en estos momentos tan retadores, buscarlas más profundamente o más adentro, pues están más escondidas todavía. Pero si nosotros somos creativos, trabajamos en innovación, trabajamos en productividad y eficiencia y somos capaces de descubrir cómo a través de lo que hacemos, nuestro producto, nuestro servicio, mejoramos la calidad de vida del ciudadano, mejoramos la relación o el acercamiento con nuestros clientes, nuestras empresas continuarán prosperando. Por supuesto, hay mucho trabajo, hay muchas cosas alrededor que vamos a tener que manejar, controlar, cambiar, pero si tenemos esa mente enfrente de tener nuestro plan, no a 1, no a 2 ni a 3, sino siempre un plan a 10 años que nos permite entender los recursos que vas a necesitar, los cambios, hacer las posibilidades de entender el mercado tan cambiante que tenemos, te garantizo que por lo menos vas a tener las bases sólidas para poder crear algo exitoso y que se mantenga en el tiempo, como hemos visto tantas empresas que hoy tienen 100, 200 o hasta 500 años en el caso de empresas japonesas. Es decir, son retos, pero de nuevo, son nuestras respuestas las que van a permitir que alcancemos los resultados deseados. Bueno, muchísimas gracias, un placer tenerlo nuevamente, licenciado Luis Vicente. Gracias por ser mi primer invitado en esta temporada de Gente que Inspira en Radio. Y bueno, encantada. Allí estaremos ese 18 de febrero y seguramente formaremos también parte de ese pequeño porcentaje de personas para recibir esa mentoría. Muchísimas gracias. Maravilloso. Feliz día para todos y felicidades, Katiuska, por este nuevo inicio de un año de tu programa Gente que Inspira. Amén. Bueno, vamos a despedirnos en este bloque y al regreso, pues nuestro bloque final. Ya volvemos. Chao, chao. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Bueno, continuamos acá en Gente que Inspira. Ya en la entrevista anterior se desarrollaron diversos temas, ¿no? La importancia de construir ese país que queremos, pero construirlo desde nuestros proyectos, generando esas realidades o esas reacciones que estamos buscando, pero con este camino bien elaborado, con asesoría y con ese protagonismo que tenemos que tener dentro de lo que es el mercado nacional y por supuesto empresarial. Así que
el llamado es para todos, para que todos unidos de alguna manera permitamos que nuestra región pues sea de crecimiento, de alguna manera visualice y viva ese crecimiento económico que ya nos hablaba el licenciado Luis Vicente, que puede darse en algunas regiones y que en otras pues no será así. Esperamos nosotros que nuestra región en lo particular sí lo sea. Y bueno, dentro de ese mercado pues también tenemos lo que es el capital relacional para poder alcanzar y lograr la lealtad de ese cliente, crear esos vínculos sólidos que generen esas realidades afectivas, ¿no? Y lograr esa lealtad del cliente que permita alcanzar el éxito. Y en este sentido, antes de entrar en ese análisis más profundo, pues entender la importancia, él también lo decía, de esa experiencia que le voy a permitir vivir a ese cliente, bien sea de un servicio o de un producto. Parte de eso es el marketing relacional, que es ese conjunto de estrategia de construcción de marca, la prospección, la fidelización y la creación de autoridad dentro de un mercado. El objetivo que tiene pues este marketing relacional es conquistar y fidelizar a los clientes, además de convertirlos en defensores y en promotores de la marca. Y si de esta manera vamos a cuidar a nuestro cliente, aún más debemos hacerlo con nuestro capital humano, que al final van a ser nuestros mejores embajadores, como también bien lo dijo Luis Vicente. Hablando de este marketing relacional, tenemos 5 claves que son fundamentales, y es tener una buena base de datos estructurada que nos permita llegar a los distintos públicos, tener esa ultra segmentación, entender cuál es ese público al que le quiero de alguna manera llegar. El cliente siempre es lo primero, es decir, es nuestro centro, es el por qué nosotros realizamos cada una de las cosas que podemos ejecutar en nuestros proyectos de negocio. Mantener una estrategia a largo plazo. También en la última parte Luis Vicente nos hablaba de esto, de tener un proyecto con una visión a 10 años o mínimo, ¿no? Para alcanzar esos objetivos. Y por supuesto mantener un contacto continuo, ininterrumpido, ser constante, ser perseverante, mantenerte allí. Y eso es una de las claves del éxito, la constancia, la perseverancia. Con esto vamos a ir a una pausa y continuamos con mucho más acá en Gente que Inspira. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Continuamos conversando sobre el marketing relacional como factor diferencial, es decir, busca captar un cliente, fidelizarlo y que vuelva a tu web, a tu negocio o a tu cuenta de Instagram una y otra vez. Por ejemplo, con un buen servicio de atención al cliente, un programa de fidelización o a través de una estrategia inbound marketing puedes obtener la fidelización de ese cliente. Obviamente tienes que tener una excelente atención, como bien te lo dice. Es un trabajo que va de la indagación de generar ventas a la búsqueda de mantener relaciones de largo plazo con los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Nos los decía nuestro invitado, ¿no? Poder ayudar, poder de alguna manera solventar una situación que esté presentando ese cliente, esa persona que de alguna manera ha llegado a buscar nuestro apoyo. Para lo cual se vale pues del ejercicio del servicio al cliente y de algunas estrategias que al ser bien enfocadas generan excelentes resultados. Te voy a mencionar 6 estrategias de marketing más eficaces para retener a esos clientes. Y más en este primer trimestre del año, donde todos de alguna manera estamos buscando activar el motor económico de nuestros negocios. Lo primero es personalizar los mensajes y las ofertas. Ese cliente siempre debe sentirse único, debe sentirse VIP, por decirlo de una forma, ¿ok? Entonces, personalizarlo, individualizarlo en cada uno de ellos. Lo segundo es proactividad en el servicio de atención al cliente.
presta atención mucho cómo lo estás atendiendo, qué servicio estás brindando. Recuerda cómo es tu reacción en el mundo online para mantenerla igual en el offline y viceversa, cómo es la atención en el offline y así en el online. La persona debe saber que tú eres la misma, o sea, tú eres la misma tanto dentro como fuera de los canales de comunicación digital. Lo tercero es preguntar a tus clientes qué necesitan. Pregúntale a tu audiencia, a esa que acude a tu tienda física o a ese que te visita a través de alguna aplicación, de alguna cuenta digital o a través de tu página web. Pregúntale cómo se está siendo atendido, cómo se siente y cómo puedes mejorar tu servicio. Cuando tú le vas a preguntar eso, cómo puedo mejorar, qué más te puedo brindar, él solo te va a indicar cuáles son esas necesidades que tiene. Lo siguiente es utilizar las redes sociales, obviamente, para construir una campaña o estrategias con diversas campañas que promuevan eso que deseas y que te ayude a alcanzar ese fin último. Más adelante vas a conseguir que también puedes comunicar de forma transparente. La autenticidad, lo real, es lo que en este momento se mantiene en el tapete, es lo que realmente la gente está buscando. Y por último, sorprender de vez en cuando a esos clientes, a esa persona que llega a ti, ¿ok? Con un detalle, con una felicitación, con algo simbólico que le diga que tú estás allí para él. Y bueno, de esta manera es que llegamos a este marketing de emociones, que es la disciplina del marketing que de alguna manera va a utilizar a la marca dentro de una estrategia con el objetivo de lograr vínculos afectivos con el usuario, con los consumidores, con los clientes y con esos futuros clientes que quieres obtener, para que estos sientan que la marca o tu negocio como algo propio, que necesitan de alguna manera ser parte de ellas, necesitan conectarse contigo. Vamos a ir a una pausa y regresamos entonces con nuestro bloque final del programa de hoy por acá, por Clásicos 93.7. Conversación agradable y un café. Escuchas Gente que Inspira. Nos despedimos con una frase de Pili Modroño para ustedes, o de su libro Efecto Pancho, y escuchar atentamente los gustos y necesidades del cliente, buscando siempre espacios de encuentro y conversión, porque todos nos gusta que nos traten bien, dar lo mejor de nosotros independientemente del entorno donde vayas. O donde estés. De esta manera despedimos nuestro programa de hoy. Recuerden que habló para ustedes Katiuska González, certificado de locución 58.594, productor nacional independiente 33.912. Esto es Gente que Inspira, más que un programa, un estilo de vida. Bajo la presidencia de Antonio López, la producción de José Fernández y en los controles Orlando Pacheco. Espero que disfruten de un feliz fin de semana. Los sueños se cumplen, las metas se alcanzan, pero debemos ser constantes y disciplinados. Chao, chao. Nos escuchamos el próximo fin de semana.